Seguimos en Noticias Globovisión Economía. Hoy estamos en la Universidad Metropolitana y venimos hasta aquí para hablar de emprendimiento. Y para eso está con nosotros Robert Veiga. Él es director del Centro de Emprendimiento de la Universidad Metropolitana, o conocida como la UNIMED. Bienvenido a Globovisión. Recientemente estuvieron ustedes en el UNIMED Pitch Day y me gustaría conocer qué está haciendo la Universidad Metropolitana en función del área de los emprendedores. Es un tema que ha venido tomando relevancia en el país en los últimos años. Hoy día todo el mundo quiere ser su propio jefe, pero serlo y lograr tener un emprendimiento exitoso, la verdad no es tan sencillo y hace falta formación. La Universidad Metropolitana se ha dedicado a esto en los últimos años, es por excelencia la universidad que forma a empresarios, básicamente, busca esa formación empresarial y esa formación para crear ideas en el país. ¿Cómo hacer que esos emprendimientos sean industriales, que no se queden en solamente algo de servicios o algo comercial? Ahí está, gracias de verdad y qué bonito porque además evidentemente me apasiona el tema. Sí, efectivamente Venezuela está entre los países con más intención de emprendimiento del mundo y las universidades ahora, sobre todo la Universidad Metropolitana, se ha tomado muy en serio, como siempre, el dar herramientas. Y creo que básicamente es eso, lo que puede distinguir un emprendedor que arranca y se empieza a llevar golpes, porque eso es lo que hacemos los emprendedores, darnos golpes, a otro que quizás va aumentando su probabilidad de éxito, es tener más herramientas. Es una continua capacitación y eso es lo que está pasando en la Universidad Metropolitana. Ahora, pues no solamente con todo el programa que desemboca en el UNIMED Pitch Day, donde seguimos fomentando el emprender, pero con dar pasos seguros, sino junto a la alianza que tenemos con Babson Collaborative. La Universidad Metropolitana ahora es la primera universidad del país en la historia que está en esta red de emprendimiento importantísima del mundo. Cuando hablamos de ese correr en el tiempo de ese emprendedor, de todas esas fases que tiene que transcurrir, hemos identificado, se ha identificado a través de organismos internacionales, de mediciones que se han hecho, cuáles son las fallas que existen en el emprendimiento, y la estadística no es positiva. Lamentablemente, por lo menos 2 de cada 10 son los que tienen éxito, los otros 8 fracasan, y la mayoría fracasan en temas financieros, pero también en temas de habilidades blandas. Correcto. Parece que es el motivo de las cosas. No son malas ideas, pero quizá a veces no están direccionadas a donde es o no son administradas de la forma correcta. ¿Qué debe tener un equipo ganador al momento de tener un emprendimiento exitoso? Qué lindo, las habilidades blandas que yo y en la universidad nos encanta llamar las habilidades reales. Exacto. Que esas Humanas. que son más duras, las más duras de enseñar y las más duras de que la gente, y es definitivamente así, cada vez cobra más importancia el emprendedor como persona. Esa resiliencia, esa manera de ver las cosas, se vuelve un estilo de vida. Babson, por ejemplo, habla de que el emprendimiento es un estilo de vida. Y una de las primeras cosas que tienen que tener, y me gustó que usaste la palabra equipo, porque lo primero que tiene que tener es equipo. Se creía que el emprendedor antes podía solo. Ahora, desde el inicio, ya los inversionistas, los grandes fondos, lo primero que hacen es preguntarte sobre cosas sobre tu persona y quién te acompaña en este camino que es tan duro. Entonces, para tener equipo, necesitas una lista de habilidades como comunicación, inteligencia emocional, liderazgo, muchas otras que, bueno, no están en un manual, son un poco más complejas y dependen de cada uno de ellos. Hablaste de inversionistas, tienes que saber vender tu idea, no solamente es crearla y pensar y enamorarte de tu idea, porque cuando te enamoras de tu idea puedes obviar muchas cosas, como cuando te enamoras, puedes obviar Correcto. muchos defectos de algún proyecto o de algo. Cuando haces este tipo de cosas, aprender a comunicarle a quien te va a comprar esa idea, por qué te la tiene que comprar, por qué tiene que invertir en ti, por qué está invirtiendo en ti, porque tú eres el motor de esa idea. ¿Cómo hacer? ¿Qué se enseña y cómo se enseña eso? Eso se enseña a través de pitch. Esto nace con un elevator pitch, pero ya la técnica de pitch te lleva a estructurar, a plantear muy bien en muy pocos minutos. Por ejemplo, el pitch day le damos 4 morado, que es lo que pasa con los emprendedores, sino que existe una necesidad real, hay un mercado. Y luego, ¿cómo vengo yo a solucionarla? ¿Qué me diferencia? Y por último, ¿quién me acompaña? ¿Y qué voy a necesitar de ti financieramente o de repente algún contacto? ¿Qué voy a necesitar de ti? Efectivamente, cuando hablas de esa data es importante porque llegas al punto donde te enfrentas a la realidad. El romanticismo se enfrenta con la realidad. Esto es bello, es precioso, pero efectivamente funciona. Le voy a vender esto a alguien, a quién le hace falta y cómo lo necesita. ¿Cómo identificamos, pero sobre todo cómo aprendemos a identificar y a interpretar la data? Conociendo muy bien la necesidad y quién la tiene. Porque yo siempre digo que es como agarrar una mira telescópica y anichar mucho ese buyer persona o cliente que tú quieres responder. Porque cuando tú lo tienes así identificado, va a ser más sencillo comenzar a generar una data.
Y hay muchas etiquetas con esto, a veces pensamos que es poquita, que es mucha. No, eso va a depender de cómo sea el modelo de negocio. Lo interesante es tenerla identificada. Tantas cientos de personas, o miles o millones, tienen esta necesidad porque tienen esta misma descripción. ¿Cuáles son las profesiones básicas que necesita o el personal básico que necesita un emprendimiento? Porque muchos dirán, para manejar data tengo que saber de estadística, tengo que saber de psicología. ¿Qué tengo que saber? Tres personajes: producto, marketing y finanzas. Esos son los principales. Y de hecho hay muchísimas características. En la UNIMED usamos una metodología, por ejemplo, de Ernesto Siroli con respecto a esto, y te tienes que identificar en una de esas. Yo le llamo el tumbado. Puedes tener un poquito más que otro, no tienes por qué ser 100% producto, 100% finanzas, pero al tú tenerlas identificadas, puedes saber entonces en qué más necesitas. Bueno, después, si el producto, por ejemplo, si el emprendimiento tiene una parte legal muy poderosa, pues evidentemente ese equipo va a necesitar alguien legal. Si el emprendimiento necesita algo de producto o de prototipado mucho más poderoso, pues vas a necesitar entonces un ingeniero de cierta categoría o de cierta especialización. Pero básicamente es producto, marketing y finanzas. ¿Cómo crear ideas? ¿La creatividad también se aprende? Sí, claro. Sí, oye, me encanta. ¿Este programa cuánto va a durar? Mira, me encanta esto porque es una gran etiqueta y es una etiqueta que tienen los jóvenes venezolanos. Se cree que el creativo es alguien como un ser ungido en el medio de las masas. Y no, la creatividad se crea. Y para generar buenas ideas lo que necesitamos son problemas. En los países del mundo, no en Venezuela, sobran los problemas. Los seres humanos estamos rodeados de problemas. Y ese disparador personal de algún problema que tú tengas te va a comenzar a generar una cantidad de soluciones que a veces pueden parecer alocadas, pero es una vía para generar cosas innovadoras. La mayoría de los negocios nace, o la mayoría de los negocios exitosos en el mundo nacen de solventar una necesidad y son sencillos y masivos por lo general. Cuando vemos casos como el de Amazon, que resolvió, o cuando vemos casos como las tecnológicas, han resuelto problemas sencillos, básicos, de comunicación o una cantidad de elementos como estos. Cuando tienes que enfrentarte a eso, tengo que ser creativo. Efectivamente, tengo que ser el creativo, tengo que ser el CEO porque yo creé la idea. No, ahí está el tema de una humildad de poder trabajar en equipo. Entender que pudiste haber tenido y el pitch day, y los alumnos pasan por esto, los emprendedores. Puedes tener la idea, pudo haber venido de ti, pero no eres la persona, por ejemplo, para venderla, para pitcharla, para mostrarla, o no eres la persona para desarrollar. Hay casos exitosísimos, en una marca de zapatos muy famosa de deporte, que él era un trotador. Entonces él decidió que no había zapatos suficientes como para esto, con tecnología, y él no sabía nada de eso, pero se encontró al equipo para hacerla. Cuando ves este tipo de cosas, pasa el proceso de la humildad. No soy el dueño de la idea, pero no soy el que la sé vender. Eso es un proceso duro. El más duro. Es el más duro de despegarte de eso, porque eres como el papá de algo y lo tienes que entregar. Y cuando no eres el papá, eres el esposo. Estás enamoradísimo de eso. Crees que nadie lo va a poder entender más que tú. Ahí entonces entran las habilidades de poder trabajar en equipo y delegar y construir entre todos. Es parte del fracaso de muchos. ¿Cómo identificar hoy día las necesidades que hay? Porque como señalas, problemas sobran en el mundo. El financiamiento no es abundante y tienes una cantidad de limitaciones muchas veces cuando estás iniciando. Necesitas dinero y necesitas optimizar ese dinero y el uso de esos recursos. ¿Hacia dónde lo debes destinar? Porque hablaste de algo fundamental que muchos olvidan, el marketing. No vas a solamente tener una buena idea, aprender a tener un financiamiento, si no sabes vendérselo a la comunidad, a la que efectivamente o para la que te debes. Sí, hasta hace nada se podía hablar que el producto arrasaba el marketing. Ahora tienen que ir de la mano y esto está demostrado incluso en grandes empresas. Tienes que tener un buen producto, un buen servicio, pero tienes que saber vender, tienes que impactar, tienes que tener estética. Eso van dando allí. Y es interesantísimo poder hablar de esto porque eso es el pitch. Es decir, te permite pasearte por todas ellas para poder llegar a un delivery final. Además, cuando hablas de esto, estamos hablando de que hoy día hay un consumidor muy preparado, muy inteligente, además sobreinformado de cosas y sobrebombardeado de información. En este caso, tienes que tener productos que impacten socialmente en el entorno en el que te desarrollas. Adicionalmente a esto, eso no es marketing. Es diferente una de las dos. No, sin duda, sin duda. El marketing va a comunicar eso que estás haciendo mientras que sea real, sin duda. Y es increíble tu pregunta porque es una gran etiqueta que hay con respecto a eso. Sí, aquí la cosa se empieza a complicar. Sí, ser emprendedor es chévere, es casi sexy, pero la verdad es que
también tienes que comenzar a generar impacto en otras aristas. Entonces hablamos de empresas de triple impacto, empresas tipo B, no solamente a nivel económico, sino a nivel social, y a tus proveedores, todos esos stakeholders o intereses que están allí asociados a esa empresa o marca, tienes que comenzar a pensar en ello, y eso es lo que te va a mantener en el mercado. Claro, y se complica porque la idea de un emprendedor es que se vuelva empresario, no que te quedes emprendiendo toda la vida, sino que seas empresario y dentro de la empresa seas innovador, que ese es el otro paso dentro de la empresa Para poder como aguantar. tal, para poder aguantar. ¿Cuáles son las metas que tiene la Universidad Metropolitana respecto a este tema de cara a 2025? Mira, es seguir generando, fomentando para a los estudiantes del emprendimiento con habilidades reales para ellos, y luego para poder llevarlos y abrirle puertas con otras organizaciones que ya se nos están uniendo como aliados, pero hacerlo de la manera correcta y fomentando para aumentar la probabilidad de éxito en el empresario, bueno, en los emprendedores para próximos empresarios venezolanos. Te agradezco habernos atendido No, la gracias. tarde de hoy para Noticias Globovisión Economía. Nosotros vamos a la pausa.